A continuación haremos un pequeño análisis, descripción y ejercicio con medidas de dispersión en estadística descriptiva. Vamos a comenzar por definir qué son las medidas de dispersión. Y bueno, son medidas que nos permiten identificar y reconocer qué tanto se concentran acerca del valor central, alrededor del valor central, los datos que hemos obtenido en nuestra muestra o nuestra población. Aunque las medidas de dispersión más importantes, más utilizadas, son la varianza y la desviación estándar, daremos un pequeñito análisis a lo que es también el rango y el coeficiente de variación. Bien, son importantes las medidas de dispersión porque nos permiten conocer cómo los valores se reparten a través de un eje que se formaría en la media aritmética, si están, repetimos, muy juntos o muy separados respecto a este parámetro. Bien, y comenzamos con el más sencillo de todos, que es el rango, que simple y sencillamente es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de nuestra muestra. Bien, tenemos la siguiente muestra, contenida por todos estos datos. Para el cálculo del rango no necesitamos nada más que saber el máximo y el mínimo, y eso son cosas que ya calculamos usando Excel cuando se explicó las medidas de tendencia central, que es utilizando la función máximo y la función mínimo. De tal forma pues que el rango es únicamente la diferencia de restar al máximo el mínimo. De tal suerte que el rango es una medida estadística muy sencilla de calcular. Pasamos a la varianza, que es una diferencia promedio que nos permite ver cómo están alejados respecto a la media aritmética los datos que tenemos. Cabe destacar para esto que todos los parámetros siguientes, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, los calcularemos de una forma distinta si se trata de una población o si se trata de una muestra. En el caso de que estemos trabajando con una muestra, utilizaremos esta fórmula. Y toda la simbología será utilizando el alfabeto convencional que conocemos nosotros. En cambio, cuando estamos hablando de una población completa, esta va a ser nuestra fórmula y nos referiremos al alfabeto griego. Tiene un pequeño inconveniente la varianza, que sus datos están expresados al cuadrado, no están en la misma unidad de los datos que medimos. Vamos a ver cómo se calcula la varianza, para lo cual es un proceso un poco largo porque ocupamos a cada elemento de nuestra población restárselo a la media aritmética, luego elevarlo al cuadrado, sumarlos y todo eso entre n-1 si es una muestra o entre n si es una población. Vamos a hacerlo en Excel. Primeramente vamos a calcular entonces la media aritmética. Listo. Ahora, quedamos que a cada dato se lo vamos a restar a la media aritmética. Entonces, seleccionamos la media aritmética menos el primer dato. Si lo hiciéramos de uno por uno, pues nos llevaría un rato, y Excel tiene la opción de arrastrar. Sin embargo, cuando yo arrastro, tengo que tener cuidado de conservar mi referencia. Para eso, vamos a bloquear una celda, que es la celda que tiene la media aritmética. La vamos a bloquear colocándole símbolo de pesos. Porque cuando yo arrastré esta celda hacia abajo,
el vínculo se lo llevó a la celda Q4, que no es de nuestro interés. Queremos que permanezca en la celda Q3. Ahora sí, vamos a hacerlo únicamente para una celda y lo conservo, ¿verdad? Sigue siendo la celda Q3. Hagámoslo pues para todos los datos. Listo, ya tenemos la diferencia entre la media aritmética y cada uno de estos valores. Ahora hay que elevarlo al cuadrado. Hay varias formas, podemos simple y sencillamente por sí mismo y listo. Ahí están. Bien, para obtener la suma de cuadrados de la media menos x, que eso sería el valor que tenemos en el numerador de nuestra división, únicamente sería necesario sumar todos estos datos. Y listo. Esa sería la suma de los cuadrados de la diferencia de la media aritmética menos cada uno de los valores de x. También pudimos haber utilizado otra función que se llama suma de cuadrados, suma.cuadrados, en la cual seleccionaríamos estos. El resultado sigue siendo el mismo con cualquier fórmula que utilicemos. Cabe destacar que todo esto que estamos haciendo sería para únicamente reflexionar. Si lo hacemos uno por uno, todo el procedimiento que nos llevaría el simple cálculo de la varianza, porque bueno, existe una fórmula en la que Excel lo hace directamente. Si queremos contar los datos, bueno, n es igual a contar nuestros datos, que son estos. Recordemos que el valor n lo utilizaremos cuando estemos hablando de poblaciones, pero en el caso de muestras vamos a ocupar el valor n-1, simple y sencillamente igual, y n se encuentra en la celda S3, menos 1, ahí está. Eso se hace igual como lo hemos comentado cuando vimos medidas de tendencia central. Por si no tenemos todos los datos, automáticamente se recalcula. Bueno, recordemos pues que la varianza es igual a la suma de los cuadrados entre n-1 si se trata de una muestra, y es igual a la suma de los cuadrados entre n si se trata de una población. Y está ahí. Ese es todo el procedimiento para calcular la varianza. Claro, haciéndolo paso por paso. Excel nos provee de una fórmula. Para muestras, la fórmula es únicamente var, V-A-R. Y abrimos paréntesis, seleccionamos toda nuestra muestra o población, y ahí está, el mismito valor. Simple y sencillamente aquí tuvimos que hacerlo en un solo paso, y aquí tuvimos que llenar toda la diferencia de medias, todas las cuadradas, y hacer además la división. Por eso es importante conocer el uso de las funciones de Excel. Ahora vamos a ver cómo se calcula para una población. Es var p, varianza poblacional. Seleccionamos los datos, cerramos y listo. Mismo valor. Es decir, aquí tuvimos que hacerlo en muchos menos pasos. Vamos pues a continuar. La desviación estándar, que es una medida igual de dispersión que cumple con el mismo propósito que la varianza porque se refiere a la media aritmética, es directamente la raíz cuadrada de la varianza. Simple y sencillamente la desviación estándar tiene una gran ventaja, que está en las mismas unidades que la media aritmética, que la mediana, que la moda y que los mismos datos que hemos encontrado. Por lo tanto, se utiliza en muchos análisis estadísticos posteriores. Por eso es importante la desviación estándar. Bueno,
En la desviación estándar, quedamos que es únicamente la raíz cuadrada de la varianza. Escribimos igual a raíz, seleccionamos nuestra varianza y listo. Aquí podemos inclusive copiar y pegar acá abajo. Esa es nuestra desviación estándar, pero igualmente Excel nos provee de una fórmula, de una función que es desvest para muestras, y seleccionamos los datos. De esta forma podemos calcular directamente la desviación estándar sin necesidad de hacer todos estos pasos que estoy seleccionando. Todo eso se pudo haber evitado únicamente utilizando la función desvest. Para el caso de poblaciones, la función es desvest, pero P. Este es desviación estándar de una población total. Seleccionamos todos nuestros datos y ahí está. Lo estoy haciendo también para poder comparar los valores que hemos hecho por el camino largo y directamente utilizando las funciones de Excel. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación, aunque no es muy socorrido, es un índice que nos indica en porcentaje qué tan grande es la desviación estándar respecto a la media aritmética. Es un porcentaje únicamente que indica el tamaño, pues, de la desviación estándar. Y es, como se indicó, el resultado de dividir la desviación estándar entre la media. Bien, si yo dije que era un porcentaje es porque en efecto es un porcentaje. Este es el 40.81%, nada más que está expresado en forma decimal. Y ahí están, son los mismos valores. Por mi parte sería todo en cuanto a medidas de dispersión. Muchísimas gracias.